¿Qué tal si te dijera que las palabras más íntimas y reveladoras de Jesús a María Magdalena han estado escondidas, guardadas bajo 7 llaves por siglos, en textos que casi nadie conoce? Imagínate por un momento que todo lo que dabas por hecho sobre el rol de estas dos figuras clave del cristianismo era solo la puntita de un iceberg, una verdad mucho más cabrona y que te volaría la cabeza. Justo ahora, miles de personas, de este lado y del otro del charco, están cayendo en la cuenta de que la Biblia etíope, uno de los cánones bíblicos más viejos y completos que existen, guarda diálogos y enseñanzas que jamás llegaron a las versiones occidentales del cristianismo. La neta, la sensación cuando te cae el 20 de que viviste con la mitad de la historia es algo que no tiene madre. Es como si te hubieran puesto una película de esas épicas, pero te escondieron las escenas clave, las que de verdad te explican por qué los personajes principales hacían lo que hacían y el verdadero significado de todo el rollo. La Biblia etíope no es nomás otra versión de las escrituras que ya te sabes. Es una joya arqueológica y espiritual que ha guardado, por más de 1500 años, textos que fueron sacados a patadas de otras tradiciones cristianas. A propósito, cuando los meros eruditos en códices viejos se clavaron a estudiar el canon etíope, se toparon con algo que los dejó con el ojo cuadrado. No solo traía los libros del Nuevo Testamento que ya conocemos, sino que incluía textos enteros que en otras tradiciones nomás aparecen en pedacitos o de plano ni existen. Entre estos rollos, hay diálogos increíblemente detallados entre Jesús y María Magdalena, pláticas que destapan una faceta de la enseñanza cristiana que ha estado en el limbo, en las sombras, por siglos. La evidencia histórica apunta a que María Magdalena no era nomás una seguidora más del montón en el grupo de discípulos, sino una figura clave en pasar las enseñanzas más clavadas de Jesús. Los textos etíopes guardan intercambios donde Jesús le habla con una cercanía y le revela cosas que no hallamos en los evangelios canónicos de este lado. No son chismes modernos ni rollos románticos. Son palabras guardadas en manuscritos que le han aguantado a los años en conventos perdidos de la sierra etíope. ¿Estás listo para que te caiga el 20 de que todo lo que creías saber del cristianismo de antes estaba a medias? La sensación es como cuando te das cuenta de que solo leíste la mitad de tu libro favorito, sin saber que había capítulos extra que le daban un giro de 180 grados a toda la historia. Los textos etíopes no le dan en la torre a las enseñanzas básicas del cristianismo, pero sí las llenan de detalles que te pueden sorprender y hasta poner a pensar. Sobre todo, si creciste con versiones más mochas de las escrituras. La tradición cristiana etíope ha mantenido un hilo histórico que es de no creerse, mientras que en otras partes del mundo cristiano hubo broncas, reacomodos, fracturas y parches que le movieron al canon bíblico. La iglesia etíope guardó sus textos con una lealtad que raya en lo milagroso. En conventos levantados en barrancos que ni el diablo llega, y comunidades que se mantuvieron como en su burbuja, lejos de otras influencias. Estos manuscritos fueron copiados una y otra vez por monjes que veían su chamba como una misión sagrada. Imagínate el gusto que les dio a los primeros gringos, o europeos pues, que por el siglo XX empezaron a tener acceso total a estos rollos. Era como hallar una biblioteca perdida de hace un chingo de años, llena de documentos que completaban rompecabezas históricos y espirituales que llevaban generaciones sin armar. Entre estos papeles, los diálogos entre Jesús y María Magdalena resplandecen con una luz que te cala hasta los huesos, porque destapan facetas de la personalidad y la forma de enseñar de Jesús que, la verdad, ni nos imaginábamos. En estos textos vemos a un Jesús que le confía a María Magdalena secretos que no soltaba tan fácil con los demás discípulos. No era por favoritismo ni por dejar fuera a nadie, sino porque cada discípulo tenía su propia chamba en guardar y pasar distintos pedazos de su mensaje. María Magdalena aparece como la custodia de verdades que calan hondo sobre la naturaleza de Dios, el amor divino y el cambio espiritual. Sus preguntas a Jesús en estas pláticas muestran que tenía un coco teológico de otro nivel. ¿Te ha pasado que sientes que las historias de personajes importantes de la historia están mochas? Esa mera es la sensación que te queda cuando te clavas a estudiar la Biblia etíope. No es que las versiones que ya no sabemos estén mal, sino que son solo un pedacito de un tapiz mucho más chido y enredado. Los textos etíopes nos dejan ver caras de Jesús y María Magdalena que complementan y le dan más sabor a lo que entendemos, como si hubiéramos estado viendo una escultura de un solo lado, y por fin
pudiéramos darle la vuelta para apreciar toda su belleza. Para entender a fondo la importancia de estos rollos, hay que echarnos un clavado a los primeros siglos del cristianismo, cuando las comunidades cristianas se regaban desde Jerusalén hasta Etiopía, de Roma a la India. En esos ayeres, no había un canon bíblico unificado como el que conocemos. Cada comunidad guardaba sus propias colecciones de textos, y cada una creía que sus escrituras estaban completas y eran de veras. La iglesia etíope, fundada, según la leyenda, por el eunuco etíope que sale en los Hechos de los Apóstoles, armó su canon por su cuenta y lo mantuvo con una lealtad que no tiene nombre. Mientras que en otras partes del mundo cristiano los concilios eclesiásticos decidieron qué textos entraban al canon oficial y cuáles se quedaban fuera, la iglesia etíope mantuvo una colección más choncha. Esta diferencia no fue por andar de rebeldes o herejes, sino por una tradición que valoraba guardar los textos viejitos completitos. Los cristianos etíopes creían que su responsabilidad era mantener viva la memoria completa de las primeras generaciones cristianas, incluyendo textos que otras iglesias decidieron no meter en sus cánones. El resultado de este rollo histórico es algo fuera de serie. Hoy podemos echarle ojo a diálogos entre Jesús y María Magdalena, que se guardaron en Gis, el idioma litúrgico de Etiopía, en manuscritos que tienen más de 1000 años. No son textos que acaban de encontrar en alguna excavación. Son escrituras que han sido leídas, estudiadas y veneradas por comunidades cristianas africanas por más de 15 siglos. Su autenticidad no viene de chismorreos académicos modernos, sino de una tradición de pasarse la información que viene directamente de los primeros siglos del cristianismo. Si te laten estos rollos y quieres seguir destapando las netas detrás de la historia, no se te olvide suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada. Cada semana sacamos investigaciones que te van a ayudar a ver el mundo con otros ojos. Tu suscripción nos ayuda a seguirle buscando y compartiendo estos descubrimientos que te pueden dar un giro de 180 grados a tu chip sobre la historia y la espiritualidad. Los textos etíopes destapan que María Magdalena le hacía preguntas a Jesús que iban mucho más allá de las broncas de la vida diaria o los rollos de fe que vemos en los evangelios canónicos. Sus dudas se clavaban en los misterios más profundos de la vida humana y de lo divino. Preguntaba sobre la esencia del amor que va más allá de lo que entendemos los mortales, sobre los cambios espirituales que pasan en el corazón y sobre el papel de la mujer en el plan divino de salvación. Las respuestas de Jesús a estas preguntas, guardadas en los manuscritos etíopes, nos revelan facetas de su enseñanza que, de plano, no conocíamos. Le habla a María Magdalena de dimensiones del reino de los cielos que no menciona en otras pláticas. Explica procesos de cambio interno con un detalle y una cercanía que no hallamos en ninguna otra fuente. Es como si estos diálogos hubieran sido pláticas en corto entre un maestro y su alumna más chingona, lista para recibir y guardar las enseñanzas más elevadas. Lo que hace a estos textos etíopes, algo que te abre los ojos, es que nos muestran una relación entre Jesús y María Magdalena, que va más allá de los cuentos chinos y las interpretaciones superficiales que nos han vendido por siglos. En estos manuscritos guardados en Etiopía, María Magdalena no aparece como una seguidora pasiva o un personaje de relleno, sino como una interlocutora que le ponía al tú por tú, intelectual y espiritualmente. Los diálogos revelan que Jesús le reconocía un coco excepcional para entender las verdades más enredadas de su mensaje, verdades que, quizás, otros discípulos no estaban listos para escuchar en aquel entonces. Los textos etíopes documentan pláticas donde María Magdalena hace preguntas que demuestran que le entendía de forma sofisticada a los principios espirituales que Jesús enseñaba. No son las preguntas básicas sobre milagros o las interpretaciones al pie de la letra de parábolas que hallamos en otros evangelios, sino dudas profundas sobre la naturaleza de Dios, el porqué del sufrimiento humano y cómo el alma puede unirse con lo divino. Las respuestas de Jesús en estos textos son igual de fuera de serie, pues revelan facetas de su enseñanza que, de plano, no aparecen en ninguna otra fuente cristiana antigua. Algo que te salta a la vista de estos diálogos etíopes es cómo Jesús se dirige a María Magdalena. Le habla con un lenguaje que denota respeto intelectual y reconocimiento espiritual. En varios pedazos, Jesús la llama la que comprende los misterios y aquella cuyo corazón está listo para recibir la sabiduría oculta. Estas frases no son nomás por educación, son reconocimientos directos de una capacidad espiritual fuera de lo común.
Los textos sugieren que Jesús veía en María Magdalena a alguien capaz de guardar y pasar aspectos de su enseñanza que necesitaban un nivel de entendimiento muy, muy alto. Pero quizás lo más chingón de estos manuscritos etíopes es que documentan enseñanzas de Jesús sobre temas que casi nunca salen en los textos canónicos. Por ejemplo, hay pláticas largas sobre la naturaleza del amor divino y cómo es diferente del amor de los humanos. Jesús le explica a María Magdalena que el amor divino no es nomás una versión grandota del amor humano, sino que jala bajo principios totalmente distintos. Describe procesos de cambio interno que le permiten al ser humano sentir este amor divino, y María Magdalena contesta con preguntas que demuestran un sexto sentido para entenderle a estos conceptos tan enredados. Los textos etíopes también guardan enseñanzas fuera de serie sobre el papel de la mujer en el plan espiritual. Jesús le explica a María Magdalena que lo femenino no es nomás un adorno de lo masculino, sino que representa facetas específicas de la naturaleza divina que son esenciales para entender la verdad espiritual completa. Habla de la sabiduría femenina como una forma particular de saber que no se basa en la lógica cuadrada, sino en la percepción intuitiva directa de las realidades espirituales. Estas enseñanzas sugieren que Jesús valoraba un chingo las capacidades espirituales específicamente femeninas y reconocía su importancia fundamental para que la humanidad avanzara espiritualmente. Lo que hace especialmente creíbles a estos textos es que son coherentes por dentro y que cuadran con otros elementos que ya conocemos de la enseñanza de Jesús. Los principios espirituales que explica en estas pláticas con María Magdalena son consistentes con lo que hallamos en los evangelios canónicos, pero los desarrolla con mucha más profundidad y al detalle. Es como si estos textos etíopes guardaran las conversaciones en corto donde Jesús podía soltar con toda libertad los aspectos más sofisticados de su mensaje, sin las broncas de tener que hablarle a multitudes de todo tipo, con niveles bien distintos de preparación espiritual. Los manuscritos etíopes también registran las reacciones emocionales de María Magdalena a estas enseñanzas tan profundas. Los textos describen momentos en los que ella sentía éxtasis espiritual, tenía visiones místicas y vivía cambios internos bien cañones, como resultado directo de sus pláticas con Jesús. Estas descripciones no son vagas ni de esas que no dicen nada, sino que dan detalles específicos sobre procesos de cambio espiritual que pueden ser de muchísima ayuda para cualquiera que de verdad quiera crecer espiritualmente. Una característica que te llama un chingo la atención de estos textos es que María Magdalena no aparece nomás como alguien que recibe las enseñanzas sin chistar, sino como una participante activa en diálogos teológicos bien enredados. Le ponía peros intelectuales, sacaba otras lecturas y presentaba argumentos que obligaban a Jesús a aclarar y profundizar sus explicaciones. Esta dinámica apunta a una relación de verdadero tiro de ideas y espíritu, muy distinta del cliché de los discípulos que nomás asentían con la cabeza y no cuestionaban nada. ¿Te imaginas el trancazo que estos textos le hubieran dado a cómo entendemos el cristianismo si los hubieran metido al canon oficial? ¿Qué tan diferente habría sido la historia del cristianismo si los rollos de la sabiduría femenina y el papel espiritual de la mujer se hubieran guardado y pasado junto con las demás escrituras? Estas preguntas no son nomás por especular, nos ayudan a entender lo grande que pudo haber sido la pérdida cuando ciertos textos se quedaron fuera del canon cristiano tradicional. Si te está gustando este análisis y quieres que saquemos más investigaciones así, déjanos un comentario contándonos qué pedo te parece lo más fascinante de esta historia. Tus comentarios nos ayudan a saber qué temas le laten más a nuestra banda y nos jalan a seguir investigando estos misterios históricos que te pueden cambiar el chip por completo sobre el pasado. Que estos textos se hayan guardado en Etiopía no fue de a gratis. Fue el resultado de circunstancias históricas bien específicas que permitieron que esta tradición cristiana única creciera por su cuenta durante siglos. Cuando el cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, lo hizo por rutas de comercio que conectaban el Cuerno de África con las primeras comunidades cristianas del Medio Oriente y el Mediterráneo Oriental. Estas primeras comunidades cristianas etíopes tenían acceso a un chingo más de textos cristianos primitivos de los que al final sobrevivirían en otras partes del mundo cristiano. La iglesia etíope creció como en su burbuja geográfica y cultural, lo que, por raro que parezca, se volvió una ventaja para guardar tradiciones viejitas.
mientras que en otras regiones del mundo cristiano, los procesos de canonización, los pleitos teológicos y las presiones de los de arriba llevaron a la barrida de textos que les resultaban incómodos o de herejía. La Iglesia etíope mantuvo una mano mucho más ancha hacia la literatura cristiana primitiva. Los monjes y eruditos etíopes no vieron necesidad de limpiar sus bibliotecas de textos que en otras partes ya veían con malos ojos, en parte porque su aislamiento los protegía de las presiones doctrinales que se estaban armando en los centros grandotes del cristianismo mediterráneo. Esta forma de guardar los textos por su cuenta se volvió aún más crucial si pensamos que muchos de los originales en griego, arameo y copto se hicieron polvo, a propósito, durante los siglos que le siguieron. Las traducciones al yis, el idioma litúrgico de la Iglesia etíope, se convirtieron en algunos casos en las únicas copias que se salvaron del quemón de obras cristianas primitivas que, de otra forma, habrían desaparecido por completo de la historia. Los manuscritos que traen las pláticas entre Jesús y María Magdalena son parte de esta tradición que ha mantenido viva una visión del cristianismo de antes, que es bien distinta de las formas que echaron raíces en Europa y el Mediterráneo. Lo que hace especialmente valiosos a estos textos etíopes es que nos dejan ver cómo las primeras comunidades cristianas le entendían a la relación entre Jesús y su gente más cercana, en especial las mujeres de su círculo íntimo. Los textos destapan una forma de liderazgo espiritual que era mucho más pareja de lo que las tradiciones de después nos quieren vender, y muestran a María Magdalena no solo como una discípula entregada, sino como una maestra espiritual por su propio peso. Los manuscritos describen cómo después de la crucifixión y resurrección, María Magdalena se volvió la mera para pasar las enseñanzas más acá de Jesús. Según estos textos, ella tenía la chamba específica de guardar y enseñar los secretos más clavados del mensaje de Jesús, esos elementos que necesitaban una preparación espiritual especial para que se entendieran bien. Esta tradición explica por qué los textos etíopes traen diálogos tan al detalle entre Jesús y María Magdalena sobre temas como la naturaleza de lo espiritual, los métodos para llegar a estados elevados de conciencia, y las prácticas específicas necesarias para un crecimiento espiritual de a de veras. Estas enseñanzas no se consideraban secretas en el sentido de estar escondidas a propósito, sino especializadas, pidiendo una base de entendimiento y práctica espiritual que no todos los seguidores habían pulido todavía. Los textos también registran el encontronazo que se echó María Magdalena con algunos de los otros discípulos cuando intentaba compartir estas enseñanzas avanzadas. Varios pasajes describen broncas dentro de la banda de seguidores de Jesús, en especial entre María Magdalena y Pedro, sobre quién mandaba espiritualmente y si lo que ella enseñaba era la neta, lo que había recibido directamente de Jesús. Estas tensiones no eran nomás personales, sino que reflejaban diferencias de fondo en cómo debía organizarse y dirigirse la primera comunidad cristiana. Pedro y otros discípulos hombres querían una estructura más de mando y más de machos, mientras que María Magdalena representaba una visión más pareja que reconocía la capacidad espiritual sin importar de qué sexo fueras. Los textos etíopes sugieren que estas tensiones al final llevaron a una rajada en la primera comunidad cristiana, con unas ramas que se quedaron con lo que María Magdalena había pasado y otras que le siguieron a los modelos de puro macho. Esta perspectiva histórica tiene implicaciones bien cañonas para cómo entendemos el desarrollo del cristianismo de antes. Los textos etíopes sugieren que hubo un chingo de tradiciones cristianas legítimas desde los primeros años después de la muerte de Jesús, y que la versión del cristianismo que al final se volvió la que mandaba no era forzosamente la neta. Es que la única interpretación auténtica de las enseñanzas del mero Jesús. La tradición que se guardó en estos manuscritos etíopes nos pinta otro gallo. Una alternativa histórica de cómo el cristianismo pudo haber agarrado otro rumbo, si las enseñanzas que María Magdalena transmitió hubieran tenido el mismo peso que las de los apóstoles. Esta bronca no es para contradecir lo que ya conocemos del cristianismo, sino para complementarlo y darle más sabor, mostrando la diversidad y la riqueza de lo que se cocinaba en el pensamiento cristiano de antes. Que estos textos se hayan conservado allá en Etiopía también nos echa la mano para entender mejor el ambiente cultural y espiritual en el que Jesús echó a andar sus enseñanzas. Los diálogos con María Magdalena
sacan a relucir influencias de sabidurías que eran comunes por el Medio Oriente en el primer siglo, incluyendo algo de misticismo judío, filosofía helenística y prácticas espirituales que la gente educada de aquellos tiempos conocía bien. Jesús no estaba sacando sus ideas de la nada, sino que estaba mezclando y transformando corrientes de pensamiento que ya andaban por ahí. Los textos etíopes documentan esta mezcla de una forma mucho más a detalle que los evangelios que ya conocemos, mostrándonos cómo Jesús agarraba y le daba la vuelta a elementos de distintas tradiciones espirituales para crear algo realmente nuevo y que rompía esquemas. Estos manuscritos etíopes también nos revelan cosas bien curiosas sobre el método de enseñanza que Jesús usaba específicamente con María Magdalena, el cual era muy distinto a lo que les decía a los otros discípulos. Mientras que al grupo grande de seguidores, Jesús les hablaba con puras parábolas y metáforas que luego había que descifrar. Con María Magdalena se aventaba un rollo mucho más directo y con un nivel filosófico más acá. Los diálogos que se guardan muestran conversaciones largas donde Jesús le explicaba conceptos complejos sobre qué onda con la realidad, la estructura del cosmos espiritual y cómo funciona por dentro el desarrollo del alma humana. Esta diferencia en la forma de enseñar no es que fuera su favorita, sino que reconocía que había diferentes niveles de preparación espiritual e intelectual entre sus pupilos. Los textos cuentan cómo María Magdalena había desarrollado una capacidad de aquellas para entender conceptos abstractos y aplicarlos a la movida práctica de la transformación espiritual. Jesús se dio cuenta de esto y lo aprovechó para pasarle enseñanzas que requerían un coco más avanzado. Por ejemplo, mientras que a los otros discípulos les explicaba lo del reino de los cielos con comparaciones de la agricultura y la vida diaria, con María Magdalena se metía en las dimensiones cósmicas y ontológicas de este concepto, echando pleitos sobre cómo distintos niveles de conciencia corresponden a diferentes realidades espirituales y cómo el alma de cada quien puede andar navegando entre estos diferentes estados de existencia. Una de las movidas más intrigantes de estos textos es que describen prácticas específicas de oración y meditación que Jesús le enseñó solo a María Magdalena. Estas prácticas, según los manuscritos, estaban hechas para facilitar experiencias directas de unión mística con lo divino, experiencias que se van mucho más allá de la oración tradicional como la conocemos en las iglesias de siempre. Los textos detallan técnicas de respiración, posturas corporales específicas y métodos de concentración mental que María Magdalena debía practicar para alcanzar estados de conciencia expandida, donde podía recibir revelaciones directas sobre la naturaleza de la realidad espiritual. Estas prácticas místicas nos descubren una faceta del cristianismo de antes que casi no se platica en las tradiciones de siempre, pero que al parecer era clave para el círculo más cercano de Jesús. Los manuscritos sugieren que Jesús no solo enseñaba reglas de ética y teología, sino que también pasaba tecnologías espirituales específicas para desarrollar capacidades místicas. María Magdalena era considerada la más chingona para dominar estas prácticas, y los textos dan a entender que Jesús la estaba preparando para ser maestra de estas técnicas avanzadas dentro de la primera comunidad cristiana. La relación entre Jesús y María Magdalena, según se presenta en estos textos, se sale de las categorías normales que le ponemos a las relaciones maestro-discípulo. Los diálogos revelan una colaboración intelectual y espiritual, donde María Magdalena no solo recibe enseñanzas, sino que también aporta ideas y puntos de vista que enriquecen la comprensión mutua de lo que estaban explorando. En varios pasajes, vemos a María Magdalena haciendo preguntas que llevan a Jesús a profundizar o aclarar cosas de sus enseñanzas que no había considerado del todo, mostrando una dinámica de intercambio genuino en lugar de una simple transmisión de conocimiento de un solo lado. Esta colaboración también se extendió a la forma de interpretar las escrituras hebreas y las profecías, de un modo que era innovador para su época. Los textos muestran a Jesús y María Magdalena trabajando juntos para darle una nueva lectura a pasajes de los textos sagrados judíos, llegando a nuevas comprensiones sobre la naturaleza mesiánica y el propósito de la intervención divina en la historia humana. Estas reinterpretaciones no echaban por tierra la tradición judía, sino que la expandían y la hacían más profunda, mostrando cómo las profecías antiguas se cumplían de formas que iban más allá de las expectativas normales de una restauración política y el establecimiento de un reino terrenal.
Los manuscritos etíopes también guardan descripciones detalladas de visiones compartidas que Jesús y María Magdalena tuvieron juntos durante sesiones intensas de oración y meditación. Estas experiencias visionarias les daban información sobre el futuro del movimiento cristiano, incluyendo predicciones sobre las persecuciones que enfrentarían los primeros cristianos, las divisiones doctrinales que surgirían siglos después, y la eventual institucionalización de la fe cristiana que cambiaría un montón su carácter original. Las visiones también incluían revelaciones sobre cómo es el proceso de la muerte y el renacimiento espiritual, dando mapas detallados de los estados de conciencia que el alma experimenta al pasar de la existencia física a la espiritual. Uno de los puntos más relevantes de estos textos es cómo presentan la crucifixión y resurrección de Jesús desde la perspectiva única de María Magdalena. Los manuscritos incluyen relatos a detalle de conversaciones que María Magdalena tuvo con Jesús tanto antes como después de que le diera el petate, conversaciones que le dan un contexto adicional al significado espiritual de estos eventos clave del cristianismo. Según estos textos, Jesús había preparado específicamente a María Magdalena para entender e interpretar su muerte y resurrección como eventos que trascendían su significado histórico inmediato y representaban transformaciones fundamentales en el rollo entre lo humano y lo divino. Las descripciones de después de la resurrección son particularmente fascinantes porque muestran a Jesús explicándole a María Magdalena cómo su experiencia de muerte y renacimiento había cambiado la estructura misma de la realidad espiritual, abriendo nuevas posibilidades para la transformación humana que antes no existían. Estos diálogos sugieren que la resurrección no fue solo que Jesús reviviera físicamente, sino un evento cósmico que cambió para siempre las reglas que rigen la conexión entre el mundo material y el espiritual. María Magdalena recibió instrucciones específicas sobre cómo ayudar a otros a acceder y beneficiarse de estas nuevas posibilidades espirituales que la resurrección había puesto al alcance de toda la humanidad. Las implicaciones de estas enseñanzas post-resurrección que María Magdalena recibió van mucho más allá de lo que cualquier tradición cristiana posterior haya guardado o enseñado. Los manuscritos etíopes revelan que Jesús pasó bastante más tiempo con María Magdalena después de su resurrección de lo que los evangelios canónicos sugieren, y que durante este periodo extendido, Él le transmitió conocimientos profundos sobre la naturaleza de la existencia que ella después compartió con círculos selectos de seguidores que estaban listos para recibir estas enseñanzas avanzadas. Estas sesiones de instrucción post-resurrección incluían técnicas específicas de meditación y oración que permitían a los practicantes experimentar estados de conciencia expandida parecidos a los que Jesús había alcanzado durante su ministerio en la tierra. Los textos cuentan cómo María Magdalena fue desarrollando poco a poco la capacidad de acceder a estos estados elevados de conciencia por sí misma, convirtiéndose en una maestra espiritual por derecho propio que podía guiar a otros a través de procesos similares de transformación interior. Esta evolución de María Magdalena de discípula a maestra representa uno de los puntos más revolucionarios de estos manuscritos, porque sugiere que el proceso de iluminación espiritual que Jesús había vivido no era algo solo para él, sino que podía ser replicado y transmitido a otros seres humanos que estuvieran dispuestos a echarle ganas con el entrenamiento y la disciplina necesarios. Los manuscritos etíopes también guardan descripciones detalladas de las comunidades espirituales que María Magdalena montó después de que Jesús terminara su misión en la tierra. Estas comunidades funcionaban con principios que eran radicalmente distintos a las estructuras sociales y religiosas de su época, aplicando formas de organización comunitaria que ponían el acento en la igualdad espiritual entre hombres y mujeres, la toma de decisiones por consenso y la repartición equitativa de los recursos. Los textos sugieren que estas comunidades jalaron bien durante varias décadas, sirviendo como centros de aprendizaje espiritual avanzado y como ejemplos de cómo las sociedades humanas podrían organizarse según principios espirituales más elevados. Uno de los elementos más intrigantes de estos manuscritos es su descripción de las técnicas específicas de sanación que María Magdalena desarrolló y enseñó. Estas técnicas mezclaban elementos de oración, imposición de manos, uso de aceites y hierbas específicas y métodos de trabajo energético que supuestamente podían curar no solo enfermedades físicas,
sino también traumas emocionales bien clavados y bloqueos espirituales que impedían el crecimiento interior de las personas. Los textos incluyen relatos a detalle de curaciones dramáticas que María Magdalena hizo, incluyendo casos de gente que los médicos de la época daban por desahuciados y que se recuperaron por completo después de que ella los tratara. Las enseñanzas sobre la sanación que se guardan en estos manuscritos van mucho más allá de técnicas sencillas y abordan conceptos sofisticados sobre la relación entre el cuerpo físico, las emociones, la mente y el espíritu. Según estos textos, María Magdalena entendía que la verdadera sanación requería arreglar desequilibrios en todos estos niveles al mismo tiempo, y que las enfermedades físicas a menudo eran una muestra de conflictos espirituales más profundos que necesitaban ser resueltos antes de que la curación completa pudiera ocurrir. Esta comprensión integral de la sanación representa un enfoque unificado que es notable por lo sofisticado y por lo parecido a enfoques de medicina alternativa que se han puesto de moda en tiempos más recientes. Los manuscritos también contienen enseñanzas extensas sobre qué onda con el amor en sus muchas formas, desde el amor de pareja entre individuos hasta formas más universales de amor compasivo que van más allá de las relaciones personales. Según estos textos, Jesús y María Magdalena exploraron juntos las distintas dimensiones del amor como una fuerza que transforma, desarrollando una comprensión sofisticada de cómo el amor puede servir como un empuje para el crecimiento espiritual y la expansión de la conciencia. Estas enseñanzas sobre el amor incluyen técnicas prácticas para cultivar diferentes tipos de amor, métodos para superar los obstáculos emocionales y psicológicos que impiden el amor de a de veras, y descripciones de estados avanzados de conciencia amorosa que permiten a las personas sentir la unidad con toda la existencia. Particularmente fascinantes son las secciones de los manuscritos que describen las visiones proféticas que María Magdalena tuvo sobre el futuro de la humanidad. Estas visiones incluían predicciones específicas sobre cómo se desarrollarían la ciencia y la tecnología, cambios en las estructuras sociales y políticas, y evoluciones en la conciencia humana colectiva que ocurrirían durante los milenios siguientes a su época. Algunas de estas predicciones son sorprendentemente exactas y parecen coincidir con desarrollos históricos reales que sucedieron siglos después de que estos textos fueran escritos, lo que levanta preguntas intrigantes sobre cómo funciona la percepción profética y la posibilidad de que ciertas personas puedan acceder a información sobre eventos futuros. Las visiones de María Magdalena también incluían advertencias sobre peligros específicos que la humanidad enfrentaría en épocas posteriores, incluyendo broncas religiosas, el deterioro del medio ambiente y el desarrollo de tecnologías que podrían usarse para fines destructivos si no se manejaban con sabiduría espiritual. Estas advertencias venían acompañadas de orientación específica sobre cómo estos peligros podrían aligerarse o evitarse por completo si suficientes personas desarrollaban los niveles de conciencia espiritual necesarios para tomar decisiones sabias en momentos cruciales de la historia humana. Los textos etíopes también guardan enseñanzas detalladas sobre qué onda con la muerte y lo que le pasa a la conciencia humana después de que el cuerpo físico la cede. Según estos manuscritos, Jesús le dio a María Magdalena mapas específicos de los estados después de la muerte, que incluían descripciones de diferentes dimensiones o planos de existencia por los que la conciencia pasa después de separarse del cuerpo físico. Estas descripciones son notablemente detalladas e incluyen orientación práctica sobre cómo navegar estos estados post-muerte, de manera que se promueva el crecimiento espiritual continuo, en lugar de la confusión o el estancamiento. Los estudiosos han encontrado que dentro de estos textos etíopes hay referencias bien específicas sobre la naturaleza del alma humana, que van mucho más allá de lo que tradicionalmente se concibe en otros textos religiosos antiguos. Según estos manuscritos, Jesús le enseñó a María Magdalena que el alma humana no es una entidad simple y de una pieza, sino más bien un sistema complejo de múltiples componentes interconectados que operan en diferentes niveles de la realidad al mismo tiempo. Estas enseñanzas incluyen mapas detallados de la estructura del alma que describen 7 capas principales de conciencia, cada una con sus propias características, funciones y potenciales específicos. Las investigaciones sugieren que estos mapas del alma dan orientación práctica sobre cómo acceder conscientemente a estos diferentes niveles del ser, permitiendo a las personas desarrollar capacidades que normalmente se quedan dormidas durante la experiencia humana normal.
Los textos describen técnicas específicas de meditación y contemplación que fueron diseñadas para activar poco a poco estas capas más profundas de conciencia, permitiendo experiencias directas de estados del ser que trascienden las limitaciones normales del pensamiento y la percepción de cada día. Particularmente reveladores son los pasajes que documentan las pláticas privadas entre Jesús y María Magdalena sobre la naturaleza del tiempo y la realidad. Los expertos han descubierto que estos diálogos contienen conceptos sobre la física de la conciencia que parecen anticipar desarrollos científicos modernos por miles de años. Según estos manuscritos, Jesús le explicó a María Magdalena que el tiempo lineal como lo vivimos normalmente es solo una percepción limitada creada por ciertos aspectos de la conciencia humana, y que en realidad existen múltiples dimensiones temporales operando simultáneamente en cada momento presente. Estas enseñanzas incluyen métodos prácticos para expandir la percepción temporal, que permiten experimentar eventos pasados y futuros como aspectos del momento presente, dando acceso directo a sabiduría e información que normalmente está oculta en la experiencia ordinaria. Los textos sugieren que María Magdalena desarrolló una maestría extraordinaria en estas técnicas de percepción temporal, lo que explicaría la precisión notable de sus visiones proféticas sobre eventos futuros. Las evidencias indican que los manuscritos etíopes también contienen enseñanzas revolucionarias sobre la naturaleza de la sanación, que combinan principios espirituales con entendimientos sofisticados sobre cómo funciona el cuerpo humano y la mente. Según estos textos, Jesús y María Magdalena desarrollaron juntos métodos de sanación que trabajaban directamente con los campos de energía que rodean y penetran el cuerpo físico, usando técnicas específicas de respiración, visualización y manipulación energética para restaurar el equilibrio y promover la curación natural. Estas prácticas de sanación incluían protocolos detallados para tratar diferentes tipos de enfermedades y desequilibrios, desde condiciones físicas hasta perturbaciones emocionales y espirituales. Los manuscritos guardan descripciones específicas de casos de sanación que fueron documentados por testigos, incluyendo detalles sobre los métodos usados y los resultados obtenidos. Particularmente notables son las secciones que describen cómo estas técnicas de sanación podían usarse no solo para tratar problemas individuales, sino también para sanar traumas colectivos y desequilibrios que afectaban a comunidades enteras. Los estudios revelan que una parte significativa de los textos está dedicada a explicar la verdadera naturaleza de lo que llamamos milagros y por qué ciertas personas parecen capaces de manifestar fenómenos que desafían las leyes aparentes de la realidad física. Según estos manuscritos, Jesús le enseñó a María Magdalena que lo que percibimos como milagros son en realidad demostraciones de principios naturales que operan en niveles más sutiles de la realidad, y que cualquier persona puede aprender a acceder a estas capacidades a través del desarrollo espiritual adecuado. Los textos dan instrucciones detalladas sobre cómo desarrollar estas capacidades, incluyendo ejercicios específicos para expandir la conciencia, técnicas para alinear la voluntad personal con principios universales más amplios, y métodos para purificar los aspectos de la personalidad que interfieren con la expresión natural de estos poderes espirituales. Las descripciones incluyen advertencias específicas sobre los peligros de usar estas capacidades de forma inapropiada y orientación sobre cómo mantener la humildad y el servicio como motivaciones primarias cuando se manifiestan estos poderes. Los investigadores han descubierto que los manuscritos contienen enseñanzas extraordinariamente detalladas sobre la naturaleza de la comunicación telepática y otros fenómenos de percepción. Las pesquisas sobre estos manuscritos desvelan la existencia de una percepción extrasensorial. Conforme a estos escritos, Jesús y María Magdalena desarrollaron métodos específicos para comunicarse directamente mente a mente, sin chistar palabra ni mover un dedo. Entre estas técnicas se encontraban ejercicios para sincronizar los patrones de ondas cerebrales, métodos para purificar los canales de comunicación mental de interferencias y distracciones, y prácticas para expandir la sensibilidad a las emanaciones sutiles de pensamiento y emoción que constantemente irradian de otros seres humanos. Los textos sugieren que María Magdalena desarrolló un dominio singular en estas formas de comunicación sutil, permitiéndole no solo comunicarse telepáticamente con Jesús cuando estaban físicamente separados,
sino también recibir comunicaciones de maestros espirituales en otros planos de existencia. Los manuscritos incluyen transcripciones de algunas de estas comunicaciones telepáticas, proporcionando visiones inéditas sobre las dimensiones más esotéricas de las enseñanzas espirituales, que fueron compartidas entre estos dos personajes fuera de serie. Los anales históricos resguardan relatos asombrosos sobre las técnicas específicas que Jesús y María Magdalena utilizaron para acceder a lo que los textos llaman la biblioteca cósmica o los registros acásicos, un campo de información universal que, se dice, alberga el registro de todos los eventos, pensamientos y experiencias que han ocurrido en la historia del cosmos. Según estos manuscritos, ambos desarrollaron la facultad de interrogar directamente esta fuente universal de información, permitiéndoles acceder a saberes sobre acontecimientos históricos de antaño, postulados científicos de vanguardia y la sabiduría espiritual de otras civilizaciones y dimensiones aún incomprensibles. Los textos proporcionan pautas minuciosas sobre cómo adecuar la conciencia para estos tipos de acceso informacional, incluyendo técnicas de purificación mental, métodos para elevar la frecuencia vibratoria de la conciencia y prácticas para mantener la claridad y precisión durante estas experiencias de acceso a información universal. Los manuscritos sugieren que gran parte del conocimiento que sembraría cimientos que Jesús compartió públicamente durante su ministerio provenía de estas consultas directas a la biblioteca cósmica, y que María Magdalena se convirtió en una experta a su misma altura en el acceso a esta fuente universal de sabiduría. Existen indicios que señalan la existencia de enseñanzas específicas sobre la naturaleza de la reencarnación y la evolución del alma a través de múltiples experiencias de vida que van considerablemente más allá de lo que la gente cree sobre estos temas. Los textos etíopes sugieren que Jesús proporcionó a María Magdalena una cartografía minuciosa del proceso reencarnatorio que incluía información específica sobre cómo las experiencias de vidas pasadas influencian las circunstancias de la vida actual, métodos para desenterrar conscientemente recuerdos de existencias anteriores y técnicas para acelerar el progreso espiritual para no caer una y otra vez en los mismos patrones kármicos en vidas futuras. Los manuscritos incluyen descripciones de sesiones específicas en las que María Magdalena, bajo la guía de Jesús, accedió a memorias de sus propias vidas anteriores, desentrañando lazos profundos entre experiencias pasadas y desafíos presentes. Estas sesiones proporcionaron información práctica sobre cómo sanar heridas que venían arrastrándose por incontables vidas y cómo desprenderse de esas maneras de pensar y actuar que ya no aportaban nada para el crecimiento espiritual. Los textos sugieren que este conocimiento sobre la reencarnación no se quedaba en la pura teoría, sino que proporcionaba instrumentos concretos para la transformación personal y el desarrollo espiritual acelerado. Las investigaciones revelan que una porción considerable de los manuscritos está dedicada a explicar la auténtica esencia de lo que los textos llaman la ascensión, un proceso de transformación espiritual que permite a los individuos rebasar por completo las ataduras de la existencia física ordinaria, sin perder, eso sí, la continuidad de la conciencia individual. Según estos textos, tanto Jesús como María Magdalena alcanzaron este estado de ascensión, pero no como un suceso aislado y espectacular, sino como el resultado de años de labranza espiritual meticulosa y constante. Los manuscritos proporcionan hojas de ruta pormenorizadas de las etapas del proceso de ascensión, incluyendo los cambios específicos en la conciencia y la fisiología energética que ocurren en cada nivel de desarrollo. Estas descripciones incluyen técnicas prácticas para acelerar el proceso de transformación, métodos para asimilar las transformaciones energéticas de forma sólida y sin riesgos, y orientación sobre cómo seguir operando eficazmente en el plano terrenal, mientras se desarrollan facultades que van más allá de lo que conocemos como límites materiales. Nuevas indagaciones han sacado a la luz que los textos contienen instrucciones sumamente precisas sobre la naturaleza de la realidad multidimensional y cómo la conciencia humana puede aprender a funcionar con plena conciencia en múltiples dimensiones a la vez. Según estos manuscritos, Jesús enseñó a María Magdalena que lo que percibimos como realidad física es solo una de muchas dimensiones de existencia que están constantemente entrelazadas y con un impacto mutuo constante. Los textos proporcionan planos detallados de estas diferentes dimensiones, incluyendo sus características únicas,
los tipos de seres que las habitan y los métodos específicos para acceder conscientemente a cada nivel dimensional. Los manuscritos sugieren que María Magdalena desarrolló un dominio sin igual para navegar entre dimensiones, permitiéndole trasladarse con plena conciencia entre distintos planos existenciales, manteniendo la memoria y el propósito intactos. Estas capacidades le permitieron servir como una suerte de emisaria interdimensional, facilitando la comunicación y cooperación entre seres de diferentes niveles de realidad en pro del servicio espiritual y la evolución cósmica. Los registros históricos resguardan relatos pormenorizados de las técnicas específicas que Jesús y María Magdalena utilizaron para materializar alteraciones en la realidad tangible a través del poder enfocado de la conciencia. Según estos textos, ambos desarrollaron la capacidad de modificar de lleno las condiciones materiales mediante la aplicación quirúrgica de principios espirituales que gobiernan la relación entre conciencia y materia. Los manuscritos incluyen instrucciones específicas sobre cómo sintonizar la voluntad individual con las fuerzas cósmicas mayores, técnicas para concentrar y encauzar la energía mental con la precisión de un rayo láser, y métodos para mantener la necesaria ecuanimidad emocional y espiritual para manifestar cambios duraderos en el mundo físico. Los textos sugieren que estas capacidades de manifestación no se usaban a la ligera ni para provecho propio, sino solo al servicio de fines espirituales de mayor envergadura y para el beneficio del crecimiento y bienestar de otros. Los manuscritos incluyen casos concretos de materializaciones que quedaron asentadas por testigos, proporcionando pormenores de los métodos empleados y las circunstancias en que se dieron estos fenómenos. Especialistas han desenterrado que los manuscritos etíopes contienen preceptos que rompen esquemas sobre la naturaleza de la conciencia colectiva y cómo los individuos pueden aportar de manera consciente a la evolución espiritual de la humanidad como un todo. Según estos textos, Jesús y María Magdalena desarrollaron técnicas específicas para conectarse con lo que los manuscritos llaman la conciencia grupal humana, un campo colectivo de conciencia que conecta a todos los seres humanos en un plano sutil pero de gran calado. Los textos explican cómo los pensamientos, emociones y estados espirituales de individuos desarrollados pueden impactar favorablemente este campo colectivo, elevando el nivel general de conciencia al alcance de toda la humanidad. Los manuscritos proporcionan directrices pormenorizadas sobre cómo participar conscientemente en este servicio a la evolución colectiva, incluyendo técnicas de meditación grupal, métodos para transmitir energías sanadoras a distancia y prácticas para enraizar frecuencias espirituales de mayor vibración en el campo de conciencia del planeta. Los textos sugieren que este tipo de servicio espiritual era el objetivo primordial para ambos maestros, y que gran parte de su trabajo juntos estaba enfocado en la ascensión de la conciencia colectiva de la humanidad. El sentir de los expertos apunta a que estos manuscritos preservan preceptos inigualables sobre la naturaleza del servicio espiritual, que rebasan por mucho las ideas comunes sobre echar una mano a los demás o hacer alguna buena obra. Según estos textos, Jesús enseñó a María Magdalena que el servicio espiritual genuino demanda el desarrollo de facultades concretas para detectar de forma directa las carencias espirituales más hondas de otros seres y responder a esas necesidades de maneras que impulsen un crecimiento y una liberación espirituales verdaderos. Los manuscritos incluyen un desglose detallado de las distintas modalidades de servicio espiritual, desde formas relativamente simples de ayuda energética hasta intervenciones más complejas que requieren años de preparación y desarrollo espiritual. Los textos proporcionan pautas precisas sobre cómo discernir qué tipo de servicio es apropiado en diferentes situaciones, cómo no entrometerse en el libre albedrío ajeno y cómo conservar la humildad y la entrega personal al tiempo que se despliegan facultades espirituales de alto nivel en servicio de otros. Los manuscritos sugieren que María Magdalena se convirtió en una experta sin parangón en estas formas depuradas de servicio espiritual, desarrollando la capacidad de brindar justo el apoyo que cada quien requería para su próximo paso en el desarrollo espiritual.